Pero si andamos en luz, como Él está en luz, hello, las tinieblas no se nos meten. No andamos en oscuridad, no nos agarra la noche, no tenemos el terror nocturno, no tememos a la saeta que vuela en medio de la oscuridad. Porque como andamos en luz y Él está en luz, tenemos comunión. Y la sangre, wow. O sea que llévatela tranquila, honra a tu padre, a tu madre, ama a tu hermano, vive las cosas en paz, siéntate a comer tranquilamente, porque es la mesa del Señor, la mesa que está en tu casa. ¿Aló? Por eso dice: Padre, te damos gracias por estos alimentos que has puesto hoy en la mesa. Los bendecimos, Dios, que sean de provecho. Pero ahí está la comunión. Diga: la mesa del Señor. Filipenses capítulo 3, verso 10. Ahora nosotros también, como hijos de Dios, al estar celebrando, por eso viene cierta situación que nos duele, cierto ataque, cierta problema que nos hace padecer, diga padecer, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Entonces sí vamos a padecer por tener el nombre de Cristo en nuestras vidas, por testificar a Cristo. Por eso dicen: son aleluyos, son hermanitos. Pero debemos de padecer un poco de tiempo, pero si padecemos con Él, reinaremos con Él. Llegamos a ser semejantes a Él en su muerte. ¿Por qué llegamos a ser semejantes a Él? Porque dice que cuando lo iban a crucificar dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando alguien nos insulta a nosotros, ¿qué debemos de decir? Lo perdonamos porque no sabe lo que hace. Lo perdonamos porque no sabe lo que habla. Lo perdonamos porque no sabe lo que dice. Entonces nosotros aplicamos la gracia. Diga: la gracia es el perdón. ¿Sí estamos ahí? Efesios capítulo 4, verso 13 y verso 16. ¿Qué hace la comunión entre nosotros? ¿Qué debemos de desarrollar, experimentar? ¿Dónde debemos de ocuparnos? De poner nuestra atención en lo que Dios está haciendo a través de su Hijo Jesucristo. Porque la comunión viene a través de participar de la carne y de la sangre del Cordero de Dios. ¿Sí estamos ahí? Hasta que todos lleguemos. A ver, vamos a poner una pausa. Dice todos. Aquí no hay jerarquías. Aquí solo hay una unidad. Todos debemos de llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aún a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo debemos de crecer. ¿Cómo vamos a crecer? Celebrando la Pascua. Diga: celebrando la Pascua. Teniendo comunión. Diga: esto nos va a dar integración y concertación. Integración, concertación y crecimiento. Leamos el verso 14, 15 y 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, esto es, verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Entonces quiere decir que así como estamos, debemos de estar bien unidos, de acuerdo. Cada quien debe de hacer la actividad que Dios le delega. Y eso que estamos haciendo para la gloria de Dios, para el servicio de Dios, para agradar a Dios, estando nosotros unidos, ayudándonos entre sí, mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Aló? Entonces jamás vas a mirar a uno por abajo. Jamás. Porque dice el apóstol, que veas a los demás como más sabios que tú, como más entendidos que tú, como más inteligentes que tú. Entonces quiere decir, si pasa una persona que no tenga mucho conocimiento,
intelectual, pero Dios lo puso a dar una palabra. Tú debes de tener un respeto y una reverencia para escuchar esa palabra y recibirla. Ahora ponte a pensar, si Dios hizo hablar a una burra y hasta las piedras, que no haga hablar a otra persona. Entonces debes de tener reverencia y respetar lo que Él tiene. ¿Sí estamos ahí? Vamos a ir a otro beneficio, porque tenemos que entender lo que es la plenitud de la Pascua. Diga, Pascua es salvación. Pasar de muerte a vida. Diga, es la última noche que Israel pasó en esclavitud de Egipto. La última noche. Entonces, cuando salieron, les amaneció la libertad. ¿Qué les amaneció? La libertad. Pero también vamos a entender que Dios instituye, y dice Dios, cuando ustedes lleguen para poseer la tierra prometida, ustedes van a celebrar la Pascua. Entonces diga, para entrar a la tierra prometida tenemos que vivir la Pascua. ¿Qué tenemos que vivir? La Pascua. Tenemos que celebrar. Entonces debo de entender, si celebramos la Pascua, Dios hace un juicio sobre todos los primogénitos de la muerte, primogénitos egipcios. Fuimos redimidos, nos abre el mar rojo, pasamos en seco sobre toda la actividad maligna que hay dentro de las aguas. Salimos para cruzar un desierto grande y terrible, y vamos a enfrentar a 2 reyes amorreos, y después de ahí vamos a llegar a la puerta de la tierra prometida. Diga, la vida en abundancia. Una vida que Dios quiere que todos tengamos. ¿Dios quiere que te vaya bien? Sí. ¿Dios quiere que prosperes? Sí. ¿Dios quiere que tú habites en un lugar seguro? Sí. ¿Sí estamos ahí? Entonces vamos a ver cómo es la figura del Cordero de la Pascua y de Cristo Jesús. Cuando se está hablando del Cordero, que es una carne asada o su carne asada, quiere decir Cristo inmolado. ¿Qué quiere decir? Primera de Corintios capítulo 5 verso 7. Ya les hablamos qué significan las hierbas amargas. ¿Qué significan? Arrepentimiento. Es un recordatorio de los 400 o más de 400 años que comieron amargura egipcia, que es opresiones y servidumbre. Primera de Corintios 5 verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Verso 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad. O sea, que no haya un pensamiento malo, que no piense mal del hermano, que no piense mal de mi familia, que no tenga yo maldad dentro de mi ser. Entonces la unión debe de ser en amor. ¿Cómo debe ser? En amor. Debemos de recordar que dentro de las familias que vienen dañadas, que el mundo las ha oprimido y que han vivido opresiones y servidumbre por causa de deidades, por causa de demonios, siempre hay conflicto. Si este va a la casa, yo no voy. Si este está ahí, yo no. ¿Quién hizo esa comida? Fulano, yo no la como. Aló. Por eso es la Pascua, para desintegrar todo efecto maligno, para limpiar la mesa, para que nuestra comida, nuestra convivencia, nuestra comunión sea primeramente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y lo vamos a reflejar teniendo luz, porque Dios es luz y no hay tiniebla en Él. Y nosotros debemos de amarnos, desear estar juntos siempre. Amén. Por eso dice, si están 2 o 3 de acuerdo, ahí estoy yo. Y todo lo que le pidan al Padre será hecho. Panes sin levadura quiere decir sin hipocresía, sin falsedad y sin engaño. Diga, panes sin levadura, sin hipocresía, sin falsedad y sin engaño. Cuando estamos en la casa,
y estamos en la comida. Al menos cuando yo era chico, mi mamá nos repartía el pan, mi mamá nos ponía la leche, mi mamá era la que nos daba a cada quien en partes iguales. Mi mamá sabía quién era más tragón y le reducía, de ser igual él, igual tú. Entonces, cuando nosotros estamos en la mesa del Señor con panes de sinceridad y de verdad, entonces cuando tú te acercas y puedes expresar el amor, el cariño, lo que tú sientes por el hermano, por la hermana, porque debes de ser con un corazón sincero y con un corazón verdadero. Nosotros cuando decimos Dios te bendiga, pero es por algo que estoy sintiendo, por algo que hay dentro de mí que me hace decirte Dios te bendiga, y no solamente por una salutación que aprendí cuando vine a la vida cristiana, sino debe ser un deseo y debe de salir con verdad de mí, con sinceridad. Porque a veces no quieres saludar a un hermano y cuando lo ves de frente y ya no te puedes escapar, Dios te bendiga. ¿Dónde está la sinceridad? ¿Dónde está la verdad? Entonces hubo hipocresía, hubo falsedad y hubo mentira, que eso debe de ser quitado de nosotros, porque debemos de amar hasta nuestros enemigos. ¿Sí estamos ahí? Los lomos ceñidos, diga los lomos ceñidos, identifican victoria. ¿Qué identifican? Triunfo y gloria. Entonces cuando dice así lo has de comer, cuando salgas vas a ceñir tus lomos y rápidamente lo vas a comer, pero quiere decir que yo voy a donde está la victoria, donde está el triunfo. Yo tengo que llegar a la meta, diga llegar a la meta. Tienes que pensar en esta hora y tienes que meditar. ¿Cuántas cosas has dejado inconclusas? ¿Cuántas cosas has dejado a medias? ¿Cuántas cosas has dejado nada más a un principio? ¿Por qué no se han culminado? ¿Por qué no has llegado al objetivo? Porque necesitamos el beneficio de la Pascua. Diga, necesito el beneficio de la Pascua. ¿Qué necesitamos? Diga, la sangre del Cordero. Es para redimirnos, para liberarnos, para salvarnos de la primogenitura egipcia. Diga, libres de la muerte. ¿Qué es? Pero también hay otra parte que está amonestando en Hebreos capítulo 3, verso 14 y verso 15. Y está amonestando porque ellos no lo hicieron con fe. Diga, no lo hicieron con fe. Si ellos hubieran creído en las maravillas y juicios de Dios cuando abrió el mar rojo, ¿qué Dios como nuestro Dios? No hay Dios que haga la obra que Dios ha hecho. Nuestro Dios es verdadero. Nuestro Dios está cerca de nosotros. Nuestro Dios suple nuestras necesidades. En medio del desierto nos da sombra. En medio del desierto nos da agua. En medio del desierto nos da maná del cielo. Amén. Porque Hebreos 3:14, porque somos hechura, hechos partícipes de Cristo, con tal, ¿qué dice ahí? ¿Hasta cuándo? O sea, debo de mantenerme firme. ¿Qué debo? Le voy a hacer una comparativa. Si yo en el altar de Dios vine y delante de Dios hice un pacto con la mujer, y la mujer hizo un pacto delante de Dios conmigo, el pacto es con Dios, entonces yo no puedo romper ese pacto. Por eso está hablando Malaquías 2:16. Tengo esto contra ti, que has olvidado, que has dejado a la mujer de tu pacto. ¿Sí me está entendiendo? Entonces dice, debes de permanecer fiel. A rajarse, está muy lejos de donde debe de rajarse, porque ahí están los que no tienen palabra. Usted hizo un compromiso con Dios y ahora manténgase machín. Entonces es lo que nos está diciendo ahí. Con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, de la manera que confiaste en Dios, en la necesidad que tenías cuando te encontraste con Él, así debes de mantenerte siempre. Amén. Siempre. No debe de bajar mi confianza. No debo de dejar mi confianza. Dice la palabra que el que confía en el brazo del hombre, diga, la confianza está en el brazo. Entonces cuando la mujer te pone la mano aquí, confianza. ¿Ok?
¿Qué es? Confianza. Y nosotros confiamos en Jehová, la mano de Dios en favor de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén. Eso es para siempre. Diga para siempre. Cuando está hablando el bordón en la mano, dice no mirar atrás. Diga no mirar atrás. Llegar a la meta. Entonces, desde que salimos de Egipto, salimos del mundo, hay un objetivo en la vida cristiana y tenemos que lograrlo y alcanzarlo, porque tenemos que retener la esperanza hasta que Él venga. Mi esperanza es hasta que yo esté con Cristo Jesús en la vida eterna. Amén, amén. Comiéndolo apresuradamente. Diga, eso es atentos al llamado glorioso. ¿A qué debo estar atento? Porque dice el Señor, yo miré y no vi a ninguno. Y dije, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por vosotros? Y dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Debo de estar atento al llamado glorioso de Cristo Jesús. ¿A qué debo de estar atento? El Señor te llama. Diga, el Señor te llama. Desde que tú te encontraste con Jesús, el Señor ya te llamó. Desde que tú te convertiste del mundo, del pecado, de la vida donde no valía nada y llegas a Cristo Jesús, desde ahí tú fuiste llamado por Cristo. Y Dios tiene planes grandes para tu vida. Dios te da dones, te da un llamamiento, un ministerio para que lo desarrolles aquí en la tierra. Por eso somos testigos de Cristo. ¿Qué somos? Testigos de Cristo. La sangre del Cordero, ya hablamos que tenía que ser marcado en las puertas dinteles. Diga, Pascua es reposo. ¿Qué es Pascua? Reposo. Si no descansas, si no sabes poner tus problemas en Dios, tus cargas en Dios, porque muchas veces echa tu carga en Dios y tú dices, sí, ya la puse, pero sigues angustiado, sigues con la aflicción, sigues con el dolor, sigues con el problema. Cuando hay una gente bien problemada y llega a un lugar, siempre está hablando de las situaciones, de los problemas. Ya tiene 10 años de divorciada y todavía está hablando del marido que era una mala persona, que era 10 años y todavía no se puede divorciar. No ha soltado, no ha aprendido a vivir en reposo, porque para vivir en reposo se necesita fe. ¿Qué se necesita? Verso 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? 17. ¿Con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 18. ¿Y quienes juró? Que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. O sea, incredulidad y desobediencia. ¿Qué es? Resumamos los mandamientos de Dios. Y resumiendo los mandamientos de Dios dice que debes de amarte a ti mismo y amar a tu prójimo. Y con eso estás cumpliendo la ley y los profetas. Entonces siempre debo de amar. Diga, siempre debo de amar. 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de desobediencia, dureza de corazón, incredulidad, y eso no los dejó entrar en el reposo. Celebremos la Pascua con corazones sinceros, con plena certidumbre de fe, y entonces vamos a vivir el reposo de Dios. Vamos a entrar en el redescanso de Dios. ¿Dónde vamos a estar? Como cuando vemos a un hermano, ¿y qué tal? ¿Cómo está el hermano? Bien relajado. ¿Y el hermano? Bien tranquilo. ¿Y el hermano? Si tiene un mundo de problemas, pero se la lleva tranquila. No vive de los problemas, porque él está viendo a Dios. Está viendo el favor del Cordero de Dios. Por eso dice, en el mundo hay aflicción, pero ustedes deben de estar confiados y tranquilos. Toda la aflicción que pueda haber en el mundo, Dios nos promete reposo, tranquilidad, confianza. ¿Sí estamos?
Diga, el reposo es salida total del desierto. Y ahora se tiene que comer en quietud. ¿Cómo la vamos a comer? Y tenemos que entrar en el reposo. Diga, tengo que entrar en el reposo de Dios. Y ese es un beneficio del cuerpo y de la sangre de Cristo. Diga, los que tientan a Dios y tentaron a Dios son desobedientes, tienen incredulidad. Y esto viene por la idolatría. Y son los que quedan perdidos en el desierto. Por eso ustedes ven cuando está Josué y Caleb, y cuando Dios le dijo, esa tierra es la tierra que yo les daré. Y cuando entraron los espías dijeron, ahí están los gigantes, somos como langostas, nosotros somos tan pequeños. Pero Josué y Caleb dijeron, esforzaos, cobrad ánimo, vayamos porque Dios ya lo entregó, ya están derrotados, ya están vencidos. No mires lo grande que es el diablo, no mires lo fuerte que es el demonio, no mires grande el problema, porque Dios está contigo y Él te va a dar la victoria por medio del cuerpo y de la sangre de Cristo Jesús. Amén, amén. Entonces dile que está a tu lado, ¿qué no te deja dormir? ¿Qué te tiene preocupado? ¿Por qué te angustias? Hoy vamos a recibir el reposo del Señor.